Muy buenos días, gusto de saludarlos. No, por favor, el gusto es nuestro. ¿Qué tal todo por México? Todo bien. ¿Y qué tal todo por Matt? Perfectamente bien. Bueno, nos alegra. Bueno, Carlos Dorantes del Rosal, fundador del Museo del Automóvil. Me gustaría que arranquemos por qué deciden crear este museo en cuestión. Vamos a retomar a los orígenes. Bueno, en primer término, por mi afición al automovilismo que se remonta desde que yo tengo uso de razón. Después, con la idea de compartir con el mayor número de personas posible esta afición y este conocimiento que debemos de tener los aficionados al automovilismo, de la importancia de ese gran invento del hombre que ha sido el automóvil, de su influencia en la sociedad, su relación con hechos importantes, con acontecimientos importantes de nuestra vida diaria, en fin, ese ha sido el propósito. Una pregunta, Carlos, y te tuteo con el debido respeto. ¿Qué actividades brindan, qué actividades ofrecen dentro de MAT, de este museo automovilístico? Bueno, hacemos una exposición de lo que ha sido la historia del automóvil desde su creación, desde los primeros ejemplos de él hasta la época actual, sus adelantos tecnológicos, como decía yo antes, la influencia que ha tenido en nuestra vida diaria y en tantos acontecimientos importantes de nuestra existencia y también pues estimular a las nuevas generaciones en ese conocimiento que los lleve a perfeccionar lo que el desarrollo de nuestra civilización nos ha proporcionado. Teniendo en cuenta de que nos encontramos en Tamaulipas, en esta diagonal sur-norte 418, en la colonia de Los Pinos, desde luego trabajando por ese turismo emisor y de recepción. Si hablamos de turismo, ¿cómo es ese flujo turístico de este museo MAT? ¿Más internacional, más nacional, más provincial, más local? Bueno, el impacto que ha tenido el MAT, nuestro museo, ha sido sorprendente, realmente que ha rebasado nuestras expectativas, de tal suerte que siempre, todos los días, hay personas visitando el museo y no solamente de la localidad de Tampico y la región, sino del resto del país e incluso del extranjero. Y siempre nos es muy grato para nosotros pues recibir buenos comentarios. Bueno, maravilloso lo que nos está contando. Qué importante es este museo y qué importantes son los museos automovilísticos a nivel cultural y turístico, Carlos. Son muy importantes. Es muy importante conocer en general nuestro pasado para comprender el presente, para visorar el futuro. Y como decía yo antes, que qué mejor que alrededor del automóvil. Algo que podría yo decir que para casi todas las personas en el mundo tiene una gran importancia, como medio de transporte, como medio de diversión, como para el trabajo, en fin. Yo creo que casi en todos los momentos de nuestra vida está presente el automóvil. Por ejemplo, si hablamos del Ferdinand, el Porsche Ferdinand, sabemos que fue uno de los primeros hace más de 100 años, si no me equivoco, en crear un motor híbrido, ¿no? ¿Por qué crees, Carlos, que se ha tardado tanto en recuperar esta tecnología y tecnología que podemos decir que está expuesta en Mac? Es muy interesante esta reflexión que haces porque, por ejemplo, muy pocas personas saben que a principios del siglo pasado abundaron los carros eléctricos en el mundo y sin embargo se abandonaron, se prefirió el motor de combustión interno. Yo creo que porque estaba pues en boga la gran cantidad de petróleo que había, todo lo que traía consigo.
estos hidrocarburos, y entonces, bueno, pues desaparecen casi de la historia del automóvil los eléctricos, y ahora vuelven a aparecer. Y decía yo, muchas personas creen que, bueno, nunca había habido carros eléctricos hasta ahora, y no es así. Como decía yo antes, pues simplemente se abandonaron. Totalmente. A este respecto, sabemos que los años 70 fueron de gran e incesante innovación, Carlos. ¿Qué ha quedado de esa década posterior a los 70 en cuanto al automóvil se refiere? Bueno, quedó claro por la dificultad que hubo para conseguir a buen precio los hidrocarburos, por el alza que tuvieron allá, por medidas que tomaron los países árabes y eso. Y llegó a haber una crisis, una crisis de energéticos, concretamente de gasolina. Entonces, esto hizo voltear los ojos a que se debían de construir, manufacturar automóviles que tuvieran motores más pequeños, que dieran un buen rendimiento, que fueran capaces de llevarnos de un lugar a otro, pero sin ese gasto excesivo de combustible que había. Qué interesante, estamos con Carlos Dorantes del Rosal, fundador del Museo del Automóvil Tampico, estamos con Matt. Una pregunta, Carlos, Rally Maya y el impacto económico, ¿no?, que recibe en el lugar que se realiza, cuéntanos. Así es, el Rally Maya está casi por cumplir el año que entra ya la primera década de existencia. Nosotros hemos participado hasta ahora en 7 de esas versiones, y realmente que ofrece un gran atractivo. Ofrece el atractivo de disfrutar del automovilismo, específicamente en coches antiguos. Se dice que es un viaje, es un paseo al pasado, por la historia del automóvil. Visitamos zonas arqueológicas, y algo muy interesante es que al mismo tiempo se hacen labores, acciones en beneficio de la comunidad, y particularmente de las personas más necesitadas. Se entregan sillas de ruedas, bicicletas para los niños, se apoya económicamente a una asociación de niños con diabetes, en fin, que es una justa automovilística internacional ya de gran prestigio, y que además tiene la particularidad especial de hacer obras de beneficio colectivo. Maravillosamente estupendo lo que nos cuenta Carlos Dorantes del Rosal. Carlos, ¿dónde ves a Matt, a este museo mat.mx/Matt/galería? Ahí puedes encontrar todas las imágenes que están saliendo en nuestro portal 360.travel. ¿Dónde ves este museo dentro de 10 años a corto plazo? ¿Cuál es el futuro de Matt? Bueno, pues como todos los museos, es irlo perfeccionando, irlo enriqueciendo con diversos aspectos. El mundo del automóvil es tan amplio que creo que siempre habrá algo que podamos agregar. Bien, y en este caso, ¿dónde ves o cómo son los planes para lo que queda de año? ¿Cómo va a terminar el año este museo, Matt? Bueno, pues va a terminar con la adición de algunos automóviles. Por ejemplo, acabamos de adquirir un precioso Thunderbird 1956, que fue de Agustín Lara, el gran compositor musical mexicano, y que tenemos la factura original expedida a su nombre. Tenemos también en proyecto eh, presentar un DeLorean, pero un DeLorean equipado como aparece en las diversas películas de Volver al Futuro. Y así tenemos varias ideas que estamos madurando. Carlos, ¿el Museo MAT recibe algún tipo de ayuda o de subvención por parte del Estado mexicano? No, no, ninguno, es totalmente privado, es un esfuerzo de la iniciativa privada Y por llevar a la sociedad, por coadyuvar, llevando la cultura, en este caso respecto al automóvil y el transporte.
Después me gustaría también mencionar por qué agregamos la palabra y el transporte en su nombre. Yo creo que me gustaría que la agregaran ahora, si la podían agregar ahora, Carlos, el por qué. Sí, sí, cómo no, porque en el último piso del MAT tenemos una sección dedicada a los mexicanos participantes en la Segunda Guerra Mundial, es decir, los marinos mexicanos y los pilotos de aviación mexicanos que participaron en la Segunda Guerra. Y por lo que hace a los marinos, Tampico fue un lugar muy importante, el centro de esa actividad por la refinería que tenemos en Tampico, porque de ahí salían los buques cargados de combustible para llevarlos a los aliados. Mi señor padre, en paz descanse, fue capitán de esos buques y él me platicaba muchas anécdotas que había vivido durante la Segunda Guerra Mundial participando de esa manera en el esfuerzo bélico de ayuda a los aliados. Entonces siempre tuve la idea de rendir un tributo a todos los mexicanos que participaron en esa guerra y muy especialmente a aquellos que perdieron la vida cumpliendo su deber. Qué bonito lo que nos acabas de decir, Carlos, qué bonito. Yo creo que por eso es necesario apoyar este proyecto museístico, ¿no? Así es. ¿Qué pieza te gusta más de la colección que tiene Matt? Pues realmente, como les digo siempre, el problema para mí es que no tengo un coche en particular que sea el consentido, que sea el que más me guste, más que todos. Me gustan muchos, entonces por eso es que la colección es grande. Y si hablamos de una colección grande, hablamos de una colección que seguramente será muy costosa de mantener, ¿no, Carlos? Pues sí, así es, y ya que mencionas Todo lo eso, quiero pregunto, agregar que todo lo pregunto, Carlos. particularmente, sí. Que todo lo pregunto, bien, bien chusmeta, todo lo compartimos. Bien, como decía yo, sobre esto de que es costoso su mantenimiento, lo es particularmente en Tampico, porque en Tampico es un lugar donde hay mucha corrosión. Entonces tenemos que estar trabajando continuamente con los automóviles para que no se deterioren, para que no surja el óxido, teniendo que cromar las piezas que son cromadas. En fin, no podemos descuidarnos porque se empiezan a deteriorar los coches. ¿Cuál ha sido la incorporación automovilística más reciente? Pues como comentaba yo, ese Ford Thunderbird 56 que todavía no aparece allá en el museo, y también ese Chevrolet 1932 que ha aparecido por ahí ahorita en varias fotografías Ujú. y con el que acabamos de participar en el Rally Maya y con el que obtuvimos el tercer lugar en nuestra categoría, que es la categoría A, que son desde los coches más antiguos hasta 1950. Una pregunta, hablándonos de estas edades y de estos años, gran patrimonio, ¿no? El que tiene el Museo Cultural, el museo, en este caso del automóvil MAT, pero gran patrimonio. Así es, así es. ¿Y no te da miedito ese gran patrimonio? A mí no me gustaría estar en tu piel, Carlos. ¡Cuánta responsabilidad como para que me rayen un auto, ¿no? Claro, claro, así es. Pero pues no, ya tenemos tiempo de estar en esto, ya tenemos medidos los riesgos a Ya. ese respecto. Ah, bueno, perfecto. A mí me daría mucho miedito, insisto, no me gustaría estar en tu piel. ¿Los autos, de algún auto del museo que integra MAT, se podría llegar a vender si alguien así lo solicitara o lo quisiese comprarse? Pues por ahora no aparece en mis planes, en nuestros planes, pero no quiere decir que no se llegase a hacer. Como tú sabes, hay muchos museos del mundo que después de un cierto tiempo venden algunos de los carros que tienen ahí en exhibición y los sustituyen por otros. Ujú.
Y para concluir, me gustaría también, a modo de chusmeta, Carlos, saber cuál es ese público objetivo, cuál es este público que visita MAT, ¿no? Ya sea internacional, nacional, provincial o local. ¿Cuál es el público? ¿Cuál es la edad? Bueno, mire, mira, cuando empezamos con el proyecto del museo y platiqué con los museógrafos, que son excelentes, y quiero hacer un reconocimiento a ellos, a David Granados, a la doctora Milagros, este, Angelini. Les dije que quería yo un museo que fuera atractivo para toda la familia, no nada más para los aficionados o los conocedores de automóviles. Y pienso que lo logramos. Lo logramos porque van familias completas, y para todos hay un atractivo ahí en el museo. Algo que gusta mucho, por ejemplo, son unos simuladores que tenemos de dos automóviles de Fórmula 1 corriendo por diversos autódromos. Eso es algo que atrae mucho. Y así como que cada integrante de la familia va encontrando algo de interés en ese museo. Y como yo decía al principio de nuestra charla, siempre hay personas en el museo, y eso nos da mucho gusto, y siempre son personas satisfechas, que les agrada mucho lo que ahí encuentran. Todos me dicen que se sienten transportados al pasado, y de eso se trataba precisamente. Esa fue la idea que yo les sugerí a los museógrafos, que lográsemos que los visitantes se sintieran en la época de los diversos carros que ahí se presentan. Bueno, lo has dejado todo clarísimo, licenciado Carlos Dorantes del Rosal, fundador del Museo del Automóvil en Tampico. Desde luego deja claro por qué este museo MAT es un museo cultural con gran impacto turístico, no solo para México, sino para todo el mundo. E invito a que conozcan a este Museo del Automóvil en Tampico, MAT, a través de sus plataformas y de sus redes sociales. Y bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Carlos. Museo MAT con t.mx. Ha sido un gusto conversar contigo, y la verdad te deseamos y os deseamos todos los éxitos, no sin antes decir que será hasta la próxima, porque queremos seguir aprendiendo de este museo llamado MAT. Gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy agradecido por esta oportunidad de dar a conocer nuestro museo al mundo. Gracias. Gracias, Carlos.